Bien, hola a todos, soy el doctor Matías Irarrázaval, jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y hoy día le quiero presentar algunos elementos sobre la salud mental en Chile, desafíos y oportunidades que estamos teniendo en este momento. En relación a la situación actual que tenemos en Chile y también de por qué me están viendo en esta grabación y no tenemos, digamos, una clase presencial, vale la pena recordar, entre otras palabras o pensamientos, lo que Martin Luther King mencionaba ya hace 40 años, que entre todas las formas de inequidad, la injusticia en la salud es la más impactante e inhumana. Y voy a tratar de mostrar durante la presentación cómo eso se puede exacerbar en salud mental y la importancia de poder trabajar para mejorar lo que estamos haciendo en salud mental en el país. Me voy a basar principalmente en dos reportes regionales que realizamos el año pasado y hace 2 años, que es el reporte de carga de enfermedad de los trastornos mentales, neurología por uso de sustancias de la región, y el Atlas de Salud Mental de las Américas, tercera edición de un Atlas de la OMS donde Chile participó. También voy a usar algunos elementos de la última ENS, la Encuesta Nacional de Salud, que muestran que 1 de cada 5 personas en Chile ha tenido una enfermedad mental durante el último año. No son síntomas, sino que más bien una enfermedad. Y eso explica no solamente la frecuencia, sino el impacto que causa la enfermedad mental en el país. Y eso se alcanza a ver, por ejemplo, en que desde el punto de vista de carga de enfermedad, los años perdidos por discapacidad o muerte son explicados en forma importante por los trastornos mentales neurológicos por uso de sustancias. Si ustedes se fijan, un 21%, es decir, 1 de cada 5 años perdidos por discapacidad y muerte se producen por enfermedad mental. Y de los años perdidos por discapacidad, 1 de cada 3 años perdidos por discapacidad se produce por enfermedad mental. Como grupo es de los más importantes y más importante aún que las enfermedades cardiovasculares. Esta es la situación de la región. Si ustedes alcanzan a ver en Chile, los años perdidos por discapacidad en la barra de la izquierda y los años perdidos por discapacidad y muerte prematura, los ABAD o los DALIS, en las barras de la derecha, básicamente muestra que Chile es uno de los países que tiene mayor carga de enfermedad por enfermedades mentales, neurológicas y por uso de sustancias de la región. Y cuando analizamos cuáles son las enfermedades que causan esta carga de enfermedad, principalmente la depresión, pero también los trastornos de ansiedad, que es importante comentarlo porque son probablemente de los trastornos, grupos de trastornos más frecuentes, pero al mismo tiempo de los menos considerados dentro de los servicios de atención. Los trastornos por dolor, que es muy interesante, entendiendo la patología comórbida y también los trastornos por dolor por sí mismos, con motivo de consulta frecuente. Trastornos neurocognitivos, migrañas y autolesiones también son frecuentes. Y eso explica, en datos de la ENS, por qué 6% de los chilenos ha tenido una enfermedad, una depresión durante el último año. Es solamente durante el último año. Eso evidentemente aumenta a medida que tomamos la prevalencia de vida. Pero lo que es interesante también es no solamente la alta frecuencia, sino que también la brecha de atención. Y si ustedes se fijan, solo 1 de cada 5 personas que han tenido una depresión han recibido tratamiento durante el último año y solamente 1 de cada 3 está utilizando el GES, en lo que habla de que básicamente muchas de las personas tienen grandes problemas o dificultades como para poder atenderse, ¿cierto?, en el sistema de salud. ¿Dónde se están atendiendo principalmente las personas? Se están siendo atendidas principalmente en atención primaria de salud. Si ustedes se fijan, la población bajo control ha ido aumentando para atención primaria y se acerca ya a 1 millón, siendo principalmente mujeres en una relación de 1:2, 1:3. Y
Considerando que hay muchos factores que implican la brecha de atención, sin duda que uno de los factores que influyen es la disponibilidad de profesionales de la salud mental. Si ustedes se fijan, estos son datos de diferentes profesionales que trabajan en el área y en general lo que se puede ver es que la mayoría de los profesionales que tenemos para la salud mental son psicólogos. Estos son datos regionales, por lo tanto muestran también que un montón de profesionales en enfermería, en salud mental, también trabajan en la región, pero eso es aplicado principalmente por los países del Caribe. En Chile, los psicólogos son por lejos el grupo de profesionales más frecuente para la atención de salud mental, y tenemos también psiquiatras con una prevalencia de 5 por 100.000, que es una prevalencia promedio, pero que su déficit se explica más bien por la concentración que tienen los psiquiatras en el sector privado y también en las grandes ciudades. Entonces Chile tiene una prevalencia mucho mayor de psiquiatras que el resto de la región, pero en su distribución digamos, es inadecuada. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de psiquiatría infantil, que es la última, que es la segunda, digamos, barra, tenemos una baja prevalencia a pesar de que la tasa es mayor que en el resto de la región. Pero si comparamos con otros países como Estados Unidos, la prevalencia de psiquiatría infantil es cercana a la que tiene, por ejemplo, la región de Alaska. Y desde el punto de vista de dónde se hacen las atenciones de especialidad, básicamente lo que vemos es que la mayoría de las atenciones se hacen en APS, en amarillo, sobre el 50% en la mayoría de los problemas de salud mental, excepto en primer episodio de esquizofrenia, en esquizofrenia y en trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista, en que es más frecuente en la especialidad. Pero el resto, la mayoría, está en APS, con las dificultades que tiene APS como para poder, digamos, recoger y atender adecuadamente a esta población. Este es el déficit que tenemos desde el punto de vista de hospitales y camas. Y si ustedes alcanzan a ver, ¿cierto?, que en general la brecha de camas UCIP, infanto-adolescente y de camas en general es muy alta en el país. Y esto se explica, digamos, por los procesos de desinstitucionalización que se han producido en la región, donde Chile ha participado. Pero también hay que reconocer de que parte de ese proceso ha sido reconvertir en camas de hospitales psiquiátricos a camas en hospital general, y esa parte no se ha hecho en forma potente ni adecuada, y por lo tanto actualmente tenemos un déficit de camas en el país. Esto es importante desde el punto de vista de los casos graves, y estamos hablando principalmente de camas en hospitales generales. En hospitales psiquiátricos tenemos una tasa de 3 por 100.000 habitantes, y el plan nacional y todos los planes buscan reducir la larga estadía de hospitales psiquiátricos, pero aumentar la capacidad de los hospitales generales para hospitalizar en psiquiatría. Estas son las tasas de suicidio del país, y ustedes alcanzan a ver de que la tasa es de 9.4 por 100.000 habitantes. Es una tasa que no estamos orgullosos de ellas, es alta comparado con el resto de la región, está sobre el promedio, pero que sin embargo no es el récord de la región, está en el 7º lugar, y digamos está en el cuartil 3 dentro de la región. De las otras cosas importantes, si ustedes se fijan bien, desde el 2008 no se ha producido un aumento de las tasas de suicidio, más bien una tendencia a la disminución, pero sin una tendencia clara, pero al menos no de aumento. Es importante entonces reconocer esa tendencia en relación a la comunicación sobre el fenómeno del suicidio. Y otro punto importante o mensaje es que la falta de salud mental es la causa más común de miseria y privación. Y en ese sentido hay que reconocer la relevancia de los determinantes sociales que están asociados a la enfermedad mental. Este es el estudio COES, un estudio longitudinal que incluye a más de 10.000 chilenos y que es representativo, que muestra una gradiente de síntomas depresivos según estatus socioeconómico,
Estos son diferentes deciles de ingresos per cápita. El primer decil es el de menor ingreso, el 10º decil es de mayor ingreso. Y ustedes alcanzan a ver entonces una correlación entre los síntomas de depresión y el nivel socioeconómico. Desde el punto de vista del acceso de tratamiento, también uno alcanza a ver de que esto cambia por deciles o quintiles de ingresos, y ustedes alcanzan a ver entonces también un declive que se produce con una mayor cantidad de síntomas en población con menor nivel socioeconómico. Otro de los determinantes que son importantes es el género, y el mismo estudio COES muestra la diferencia que se produce entre hombre y mujer. Habitualmente en los estudios internacionales la diferencia de síntomas depresivos, por ejemplo, es de 1 es a 2, 1 es a 3, sin embargo, en el estudio COES en Chile se muestra que es de 1 es a 5, es decir, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, comparado con otros estudios internacionales. Y sin duda que los niveles de deuda, ¿cierto?, muy actuales, también influyen en los síntomas depresivos, y el mismo estudio muestra entonces cómo a nivel de mayor deuda o mayor sobrecarga aumentan los síntomas de depresión. También, sin duda, y muy actual en relación a la discusión parlamentaria, las horas de jornada laboral también influyen en los síntomas de salud mental y aumentan a medida que esto va incrementándose, siendo crítico en personas que trabajan más de 45 horas, y eso es bastante frecuente en algunos grupos de la población. Entonces, algunas de las cosas que es necesario realizar para tratar de mejorar esta situación de inequidad y de insuficiencia que tenemos es priorizar. Hay que reconocer de que es imposible tratar de mejorar la salud mental en Chile en forma instantánea, y entonces se necesita priorizar. Y ustedes ven ahí la foto de la necesidad de priorizar. Probablemente en esa casa era más importante mejorar el techo que poner la antena, y eso es importante también dentro de la política y plan nacional de salud mental. Básicamente, identificar y adoptar conjunto de prioridades en el marco general del programa de salud mental, y la priorización como una necesidad para intensificar y alcanzar las metas en salud mental. Y una forma de priorización es lo que se hace en el Plan de Acción de Salud Mental. El Plan Nacional de Salud Mental, actualmente vigente 2017-2025, es nuestra guía de ruta acerca de las acciones en salud mental. Ese plan es bastante contundente y completo. Ustedes lo pueden descargar del sitio web del MinSal, pero al mismo tiempo no es tan detallado desde el punto de vista de cuáles son las acciones, cuáles son los indicadores, cuál es el cronograma, el tiempo y el presupuesto asociado a cada una de las acciones de salud mental. Para ello diseñamos lo que se llama un plan de acción de salud mental, que se basa en el Plan Nacional de Salud Mental. No es algo nuevo desde el punto de vista de los objetivos y las estrategias, pero sí incorpora algunos elementos vinculantes nuevos, como puede ser el Acuerdo Nacional por la Infancia, el Programa Nacional de Derechos Humanos y otros elementos que aparecieron después del diseño del Plan Nacional de Salud Mental. Si ustedes se fijan, este plan de acción tiene 6 áreas específicas: una de educación, promoción y prevención, otra de provisión de servicios asistenciales, tercera de fortalecimiento del recurso humano, cuarta, fortalecimiento de los sistemas de información y su uso, y la quinta, rectoría, regulación y fiscalización. Este plan tiene, si ustedes se fijan, algunos enfoques que son transversales, como el de los determinantes sociales, por la importancia que les mostraba, también el de equidad, la atención integral, la descentralización, participación, el acceso, dignidad, calidad y solidaridad en la atención. Y el tema del financiamiento, tan crítico en salud mental, es también un eje transversal desde el punto de vista de la acción. Les voy mostrando entonces algunos de estos elementos, pero sin entrar demasiado en detalle. Básicamente el plan de acción lo que busca es definir líneas estratégicas, áreas, objetivos, indicadores de proceso, indicadores de resultados, iniciativas, acciones y metas.
que ustedes pueden acá ver muy brevemente en relación, por ejemplo, a la reducción del estigma y cómo entonces se pueden utilizar diferentes indicadores como para poder conseguir una disminución de conductas relacionadas con el estigma en los diferentes servicios. Esto es solo un ejemplo. Pero aparte de priorizar, es necesario comenzar desde el principio. Y esto tiene que ver con tratar de hacer más prevención y promoción. Si ustedes se fijan en esta lámina, muestra cómo una conducta de una madre gestante puede afectar hasta las 3 generaciones. Sabemos que el tabaquismo produce efectos directos en la salud de la mujer, pero también sabemos de que eso afecta al gestante y también incluso a la célula reproductiva, es decir, a los nietos de esa mujer. Y entonces, en ese sentido, vemos cómo es necesario poder hacer promoción y prevención desde el comienzo. Y esto ustedes lo conocen, la necesidad entonces de hacer prevención dentro de los primeros años de vida, incluso en el periodo prenatal, porque hay una acumulación de efectos positivos y negativos en la salud y bienestar durante el desarrollo humano. Y en ese sentido, la acumulación de estos efectos puede causar una perpetuación de la inequidad y es necesario entonces reducirla desde el comienzo. Para ello, en el plan de acción hay acciones definidas desde el punto de vista de promoción y prevención, donde se busca principalmente tratar de detectar tempranamente los trastornos mentales, disminuir la prevalencia del consumo de sustancias en adolescentes, disminuir las muertes por suicidio, pero también mejorar la salud mental de la población en general desde el punto de vista promocional. También en educación e información a la población nos damos cuenta de que la población está poco formada en salud mental y en ese sentido planes de difusión y comunicación en salud mental, planes de reducción del estigma, que es tan importante y tanto influye en la atención en salud mental, pero también incluso en el diseño de política en salud mental, son fundamentales dentro del área de promoción, prevención y educación. Y esto nos puede permitir entrar a otra parte que es básicamente la integración y ampliación. Es decir, después de la priorización y considerando que hay que comenzar desde el inicio o desde el punto de vista promocional preventivo, luego desde el punto de vista de gestión hay que integrar y ampliar la atención de los servicios relativos a enfermedades mentales para fortalecer los profesionales desde el punto de vista de las capacidades y competencias que tengan de atender la salud mental, pero también hacer delegación de funciones y permitir que otros profesionales o actores puedan participar en la promoción, prevención e incluso tratamiento de la enfermedad mental. Hay una brecha sustancial entre la necesidad de servicio y la provisión y por lo tanto es fundamental la amplificación mediante el uso de recursos humanos, incentivos y también formación de capital humano. Esta provisión de servicios tiene que tener, sin duda, una buena calidad. Calidad en la atención, especialmente, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, para evitar, digamos, larga estadía o un aumento innecesario de la hospitalización. También resultados adversos de la hospitalización que son más frecuentes en personas con enfermedad mental. Mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la atención y los servicios brindados. Y mejorar la participación e inclusión social. No alcanzo a detenerme en este punto, pero sin duda es fundamental la participación social para poder generar políticas de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, que podamos entender de que la política centralizada no tiene buen efecto, no tiene buena capacidad de implementación. Y el servicio a poblaciones específicas y vulnerables, conocemos el efecto que tiene la enfermedad mental en poblaciones como, por ejemplo, en población de pueblos originarios, en poblaciones minoritarias o que tienen
digamos, determinante social o afectación desde el punto de vista social que aumenta el riesgo de enfermedad mental. También el tema de psiquiatría forense y salud mental forense es importante, entendiendo que sabemos la alta prevalencia de enfermedad mental en reclusos, en personas que están con privación de libertad y también en niños y adolescentes e incluso adultos que están en el Sename. Y para poder hacer esta integración necesitamos sin duda más colaboración. Es imposible pensar que solamente el sector salud va a poder trabajar, ¿cierto?, con todos los determinantes sociales que tenemos asociados a la enfermedad mental, y por lo tanto se busca que haya, digamos, salud mental en todas las políticas y el principio de la salud ante todo, desde el punto de vista de crear entornos protectores, de colaborar con el intersector, pero también con la academia y la sociedad civil, con objetivos claros y metas acordadas, y un diálogo que permita también rendición de cuentas y evaluación, como en un plazo determinado. En el plan de acción tenemos, por ejemplo, la necesidad de disminuir la brecha, y eso requerimos, digamos, de los centros formadores como para poder reducir la brecha, también aumentar el número de hospitales que tengan psiquiatría de enlace, para tratar de incluir adecuadamente a los pacientes con enfermedad mental en los hospitales generales. También incluir salud mental y psiquiatría en las mallas curriculares de carreras afines, para que grupos, ¿cierto?, como los profesores u otras personas de la salud, profesionales de la salud, tengan formación en salud mental. La capacidad de gestión y desde el punto de vista de los empleos, ¿cierto?, mejorar el recurso humano en la salud mental. Muchos de ustedes probablemente trabajan en la red y se dan cuenta de los bajos incentivos que pueden tener para mantenerse en la red. Necesitamos que las personas crean en la salud pública, pero también tengan las condiciones como para poder trabajar en salud pública. Y entonces, cumplir las leyes laborales, hacer un buen carácter, un plan de cuidado y autocuidado del recurso humano es lo que está diseñado en el plan de acción, entre otras iniciativas. Y mejorar el estado de salud mental de los trabajadores de la salud. O sea, es importante cuidar la salud del que cuida. Entonces, prácticas de autocuidado y autocuidado del recurso humano que actualmente está siendo tan importante como para poder avanzar en el mejoramiento del recurso humano en salud mental. En quinto lugar, y esto en relación a lo anterior, no podemos avanzar ni tampoco diseñar políticas si no tenemos buena información y rendición de cuentas. Y en ese sentido, crear o fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, simplificar el mecanismo de rendición y establecer un sistema de seguimiento y rendición es fundamental para avanzar. Que es lo que decía Kofi Annan, ¿cierto?, ex secretario de las Naciones Unidas, que sin buenos datos, la verdad es que estamos volando en forma ciega. Si no podemos verlo, no podemos resolverlo. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en salud mental desde el punto de vista de los datos, y por eso es tan fundamental la información en su fortalecimiento de los sistemas de registro y su uso. Y así, por ejemplo, poder asegurar disponibilidad de la información, que es crítico, como para poder hacer un mejor uso de ella, reducir la brecha de información en indicadores de salud mental, también mejorar la calidad de la información y fortalecer la investigación en salud mental. Buena parte de la investigación permite mejorar la capacidad que tenemos de poder entender los problemas actuales en relación a salud mental. Y en relación a eso ya llevamos 4 jornadas de investigación en salud mental, donde se hace principalmente en asociación con la academia, y necesitamos seguir fortaleciendo, por ejemplo, lo que fue en su momento el FONIC de salud mental o fondos específicos para salud mental.
También mecanismos de vinculación entre la investigación y el mundo académico, es decir, poder orientar en relación a las necesidades que tiene el país en salud mental para que los proyectos no queden solamente en un buen artículo, sino que también sean útiles para la población. Luego, en rectoría y regulación también es importante avanzar porque las reglamentaciones pueden ser eficaces y en algunos momentos incluso la única solución posible como para poder empujar los cambios en salud mental. Sin duda, con la búsqueda de velar por el compromiso y la participación significativa de la sociedad civil y las personas afectadas por enfermedades mentales, haciendo modificaciones de normas y regulaciones, como por ejemplo el diseño de la ley de salud mental, o más bien empujarla, porque el diseño está hecha, y básicamente lo que se puede hacer, ¿cierto?, es mejorarla y reimpulsarla. También la normativa en relación a dependencia y facultades de la CONAPREM, generación de estándares y orientaciones técnicas que son importantes para grupos clínicos, pero todo en relación a tratar también de mejorar el financiamiento. Si que no hay recursos para salud mental, es extremadamente difícil poder hacer todo lo anterior. Y el tema del financiamiento, la verdad que es un desafío a nivel global. Alcanzan a ver que este gráfico muestra los gastos en salud mental versus el PIB per cápita. Hay diferentes países de la región y claramente Chile, ustedes lo alcanzan a ver ahí al costado derecho abajo. Para el PIB per cápita que tiene un bajo porcentaje del gasto de salud mental. Y eso habla, digamos, de que en general Chile deberá optar a lo que está establecido en los planes de salud mental, de aumentar al 5, incluso 7% el porcentaje del gasto de salud en salud mental. Esta discusión se ha ampliado, esta es una discusión que teníamos en el World Bank, en el Banco Mundial, en relación a cómo financiar la salud mental en la región y a nivel global. Ahí está Deborah Kestel sacando una foto, que es la actual directora de salud mental de la OMS, y donde discutimos bastante que se necesitan mecanismos de financiamiento innovadores que puedan apoyar la ampliación global de los servicios de salud mental como parte de la realización progresiva de la agenda de salud universal, Universal Healthcare, y los SDGs, que son las metas de desarrollo global. Y entonces es importante que en esos dos marcos pudiéramos incluir salud mental. La estrategia principal que se está utilizando es incluir salud mental dentro de los problemas de enfermedades crónicas, porque efectivamente son enfermedades crónicas no transmisibles, pero eso permite también incorporarla al trabajo que se está haciendo con enfermedad cardiovascular, cáncer y otras, y de esa forma permitir entonces un mayor financiamiento. También se están buscando bonos específicos para salud mental, como en su momento fue la creación de los bonos verdes para incentivar las acciones de los gobiernos para reducir los problemas de cambio climático. Entonces están buscando soluciones, pero este reto no consiste solamente en lograr el apoyo político y el financiamiento para salud mental, sino también garantizar la aplicación, bien sea mediante la formulación de legislación, normas o criterios, o a través de la inversión. Es decir, necesitamos asegurar de que no solamente mejore la inversión, sino que también esto llegue a la población desde el punto de vista de una mejora en su salud. Y eso es actuar, es el momento. No es mañana, no es el próximo año, no es en otro momento. Creo que Chile tiene la capacidad hoy en día de hacer un cambio en salud mental, de darnos cuenta de la importancia de salud mental y priorizarla dentro de la agenda, ya sea gubernamentales, política o financiera. La propuesta también a los estudiantes de salud pública es poder incluir la salud mental dentro de los trabajos, dentro del análisis que hagan, como para poder trabajar en conjunto en mejores soluciones que permitan reducir la brecha de atención y mejorar la salud de la población. Esta parte de mi equipo, quiero agradecerles la atención. Yo sé que es una presentación un poco densa, pero comentarles de que
nada de lo que he estado hablando se ha hecho solo, sino que se hace con este buen equipo que tenemos en el Ministerio de Salud y buena parte también de la colaboración que hacemos con la Escuela de Salud Pública. Gracias a ustedes y espero poder seguir interactuando mediante el foro o de otra forma. Muchas gracias.